La casa estaba llena de dolor, aunque el silencio la cubría por completo. Una mujer sencilla, contratada solo para limpiar, enseñó a 3 niños a orar en silencio, y sin saberlo, tocó un corazón que se creía impenetrable. Ese día, el hombre más poderoso de la casa descubrió que el amor no se compra, se cultiva. Antes de empezar, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, eso ayuda muchísimo a nuestro trabajo, y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El ascensor privado subió por los 42 pisos del edificio de oficinas más imponente de Madrid. Marcos observaba la ciudad a través del cristal blindado, pero sus ojos no veían el movimiento de las calles. No veían los coches que parecían hormigas allá abajo, ni las luces que comenzaban a encenderse al final de la tarde. Sus ojos estaban perdidos en un lugar mucho más distante, un lugar al que las reuniones ejecutivas y los informes financieros no podían llegar. La secretaria había cancelado los últimos 3 compromisos del día. Marcos decidió volver a casa más temprano, algo que no ocurría desde hacía meses. En realidad, desde que Carolina se fue, la casa se había convertido solo en un lugar al que regresaba cuando el cansancio vencía su resistencia. Un lugar donde dormía unas horas antes de sumergirse de nuevo en el trabajo que lo mantenía en funcionamiento. El chófer ya lo esperaba en el garaje del edificio. Durante el trayecto por las avenidas congestionadas de Madrid, Marcos intentó concentrarse en los mensajes que llegaban incesantemente a su teléfono. Inversores internacionales, alianzas estratégicas, decisiones que movían millones. Su empresa de tecnología se había convertido en una de las más poderosas del mundo, con sucursales repartidas por 3 continentes. A los 41 años, Marcos había conseguido todo lo que había soñado cuando era solo un joven programador lleno de ambiciones. Todo, excepto lo que realmente importaba. El portón automático de la mansión en La Moraleja se abrió lentamente. La casa, con sus 1.200 metros cuadrados, jardines impecables y una piscina que reflejaba las primeras estrellas de la noche, parecía una postal perfecta de éxito. Pero Marcos sabía que detrás de esa fachada impecable había un vacío que ningún logro profesional podía llenar. Aparcó el coche en el garaje y caminó hacia la entrada principal. Normalmente, a esa hora, los sonidos de la casa lo recibían como una sinfonía familiar. Gabriel, de 8 años, siempre corría para mostrarle los dibujos que había hecho en el colegio. Lucas, de 6 años, solía bombardearlo con preguntas sobre dinosaurios, coches y todo lo que despertara su curiosidad infinita. Pedro, el pequeño de 4 años, generalmente estaba metido en alguna travesura que generaba historias divertidas a la hora de la cena. Pero esa tarde, cuando Marcos abrió la puerta, fue recibido por algo completamente diferente. Silencio. Un silencio tan profundo que llegaba a ser perturbador. No había ruido de juguetes siendo arrastrados por el suelo de mármol, ni voces infantiles resonando por los amplios pasillos. Ni siquiera el sonido de la televisión encendida en el salón. Marcos frunció el ceño y dejó el maletín ejecutivo sobre la consola de la entrada. Sus pasos resonaron en el vestíbulo principal mientras se dirigía al salón. Los sillones de cuero italiano estaban impecables, los cojines perfectamente alineados, ninguna señal de la presencia habitual de los niños. Los juguetes estaban demasiado ordenados, como si nadie hubiera jugado con ellos durante el día. Una extraña sensación comenzó a formarse en el pecho de Marcos. Desde la muerte de Carolina, hacía 1 año y medio, la casa había pasado por una transformación gradual, pero nunca había estado tan silenciosa. Los niños siempre encontraban una forma de llenar los espacios vacíos con sus presencias vibrantes, incluso cuando el dolor parecía más grande que ellos mismos. Subió las escaleras de mármol que llevaban al 2.º piso, donde estaban las habitaciones de los niños. Sus pasos resonaban por la casa como los latidos de un reloj que marcaba el tiempo de forma dolorosa. La primera habitación que revisó fue la de Gabriel, el mayor. La cama estaba hecha,
los libros organizados en la estantería, los uniformes escolares colgados en el armario. Pero Gabriel no estaba allí. En la habitación de al lado, la de Lucas, la misma escena se repetía. Todo en orden, todo en su lugar, pero ninguna señal del niño que solía transformar ese espacio en un laboratorio de experimentos locos con sus juguetes científicos. El corazón de Marcos comenzó a latir más rápido. ¿Dónde estaban sus hijos? Se dirigió a la habitación de Pedro, el pequeño. La puerta estaba entreabierta y la empujó suavemente. Una vez más, encontró solo el vacío organizado de una habitación que parecía no haber sido habitada durante el día. Fue entonces cuando lo oyó. Un murmullo bajo, casi inaudible, que venía de algún lugar de la casa. Marcos se detuvo en el pasillo y aguzó el oído, tratando de identificar de dónde venía ese sonido. Era una voz femenina, hablando en un tono suave, pero no podía distinguir las palabras. Siguiendo el sonido, bajó de nuevo las escaleras y atravesó la cocina de diseño hasta llegar al lavadero. La voz se hacía más clara a medida que se acercaba. Era una voz que no reconocía, aunque sabía que debería. En los últimos meses, tantas niñeras y empleadas habían pasado por la casa que había dejado de intentar memorizar nombres y rostros. La puerta que daba acceso al jardín trasero estaba ligeramente abierta. Marcos se acercó y a través de la rendija vio una escena que lo dejó completamente paralizado. Allí, en el pequeño jardín que Carolina había planeado con tanto cariño, estaban sus 3 hijos. Gabriel, Lucas y Pedro estaban arrodillados sobre el césped verde, formando un pequeño círculo. Sus cabezas estaban inclinadas, los ojos cerrados, las pequeñas manos unidas. Y a su lado, también arrodillada en el césped, estaba una mujer que Marcos recordaba vagamente haber visto por la casa en los últimos días. Era una mujer sencilla, aparentaba tener unos 50 años, el pelo castaño recogido en un moño discreto, vistiendo un uniforme azul marino que ya había visto días mejores. En sus manos sostenía un pequeño rosario y sus labios se movían en una oración silenciosa. Pero lo que más impresionó a Marcos no fue la imagen de la oración en sí, fue la expresión en el rostro de sus hijos. Gabriel, que desde la muerte de su madre se había convertido en un niño demasiado serio para su edad, tenía en el rostro una tranquilidad que Marcos no veía desde hacía meses. Sus cejas no estaban fruncidas como de costumbre, y sus hombros no cargaban la tensión de quien se sentía responsable de cuidar de sus hermanos menores. Lucas, que se había convertido en un niño, silencioso y retraído tras perder a Carolina, estaba allí presente de una forma que Marcos había olvidado que era posible. Sus pequeñas manos sostenían firmes las manos de su hermano pequeño y había una serenidad en su postura que contrastaba con la agitación constante que demostraba en los últimos meses. Pedro, el pequeño, que lloraba todas las noches preguntando cuándo volvería mamá del cielo, estaba allí con los ojos cerrados, respirando profundamente, como si por unos instantes lograra encontrar paz para sus preguntas sin respuesta. Y todos ellos estaban conectados por esa presencia femenina que Marcos apenas conocía. La mujer, que había sido contratada solo para mantener la casa limpia, se había convertido en algo mucho más grande, mucho más significativo. Marcos se quedó inmóvil detrás de la puerta, observando esa escena con una mezcla de emociones que no podía procesar por completo. Una parte de él se sentía agradecido por ver a sus hijos en un momento de paz. Otra parte se sentía culpable por no ser él quien les proporcionaba ese consuelo. Y había aún una tercera parte, más profunda, que se sentía amenazada al presenciar una intimidad de la que él se había excluido. La voz de Cinta-Cintos, la mujer se hizo un poco más audible, y Marcos logró captar algunas palabras. No estaba recitando oraciones de memoria ni siguiendo rituales formales. Estaba hablando con Dios como quien conversa con un amigo querido, mencionando a cada uno de los niños por su nombre, pidiendo protección, salud y que encontraran fuerzas para seguir adelante. Señor, cuida de Gabriel, que carga un peso muy grande para sus 8 años, decía con una voz llena de ternura.
Ayuda a Lucas a encontrar su voz de nuevo, para que pueda compartir lo que siente. Y abraza a Pedro, que todavía busca a su mamá en todos los rincones de la casa. Marcos sintió una punzada en el pecho al oír esas palabras. Esa mujer, cuyo nombre ni siquiera sabía con certeza, conocía a sus hijos de una forma que él mismo había perdido. Ella veía más allá de las apariencias, más allá de los comportamientos externos. Ella veía las necesidades más profundas de cada niño. «Y dale sabiduría a su papá», continuó la mujer, «para que encuentre el camino de regreso a sus hijos, incluso con tanto dolor en el corazón». Las palabras golpearon a Marcos como un puñetazo en el estómago. Se apartó de la puerta, se apoyó en la pared de la cocina y cerró los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que se había detenido para conversar de verdad con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó en el suelo para jugar con ellos, o que les leyó un cuento antes de dormir? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo presente de verdad, no solo físicamente? Desde la muerte de Carolina, Marcos se había convencido de que trabajar más, ganar más dinero, garantizar la mejor educación y la mayor seguridad material para sus hijos era la forma de demostrar amor. Había contratado a los mejores médicos, psicólogos infantiles, tutores particulares. Había matriculado a los niños en el colegio más prestigioso de Madrid. Les había comprado todo lo que pedían y muchas cosas que ni siquiera sabían que querían. Pero había olvidado lo más básico, lo más esencial. Había olvidado estar presente. Había olvidado que sus hijos no necesitaban más cosas. Lo necesitaban a él. El sonido de una silla siendo arrastrada en la cocina lo devolvió a la realidad. Marcos abrió los ojos y vio a la mujer entrando por la puerta del jardín, seguida por los 3 niños. Ella se detuvo al verlo, ligeramente sorprendida. «Buenas tardes, señor Marcos», dijo ella con una voz suave pero firme. «Disculpe, no sabía que había llegado». Los niños corrieron hacia su padre, pero Marcos se dio cuenta de que había una diferencia en la forma en que se acercaban. No era la carrera habitual, llena de energía y demandas de atención. Era un acercamiento más tranquilo, más centrado. «Papá, has llegado pronto hoy», dijo Gabriel, con una sonrisa genuina que Marcos no veía desde hacía semanas. «La tía Rosa nos estaba enseñando a hablar con Dios», explicó Pedro, con la sinceridad típica de un niño de 4 años. «¿Tía Rosa?», preguntó Marcos mirando a la mujer. «Rosa, señor, Rosa Santos», respondió ella, extendiendo la mano de forma respetuosa. «Fui contratada la semana pasada para encargarme de la limpieza de la casa». Marcos le estrechó la mano, notando que era una mano callosa, de quien no teme el trabajo duro. Pero había algo más en esa mujer, una presencia que trascendía su función en la casa. «Papá, la tía Rosa ha hecho una tarta de chocolate», dijo Lucas, diciendo por fin algo espontáneo después de semanas de respuestas monosilábicas. Marcos miró a Rosa con una interrogación en la mirada. «Espero que no le moleste, señor», dijo ella. «Los niños parecían necesitar algo especial hoy, y yo siempre llevo conmigo algunos ingredientes básicos». Había algo en la forma en que hablaba que transmitía una seguridad natural. No era servilismo, ni una intimidad excesiva. Era simplemente la presencia de alguien que sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba allí. «¿Puedo ver esa tarta?», preguntó Marcos, sorprendiéndose a sí mismo con el interés genuino. Los niños lo condujeron hasta la isla de la cocina, donde una tarta de chocolate sencilla, pero perfectamente horneada, esperaba sobre una fuente. No era nada elaborado, nada que pudiera competir con los postres franceses que el chef particular solía preparar. Pero había algo en esa tarta que despertó un recuerdo lejano en la mente de Marcos. Carolina solía hacer tartas sencillas como esa cuando estaban recién casados y aún vivían en el pequeño piso en Chamberí. Eran tartas hechas con ingredientes básicos, pero aderezadas con amor y compartidas en momentos de intimidad familiar que él había olvidado que existían. «¿Puedo probarla?», preguntó Marcos. Gabriel cortó un trozo generoso y se lo entregó a su padre. Marcos lo probó y sintió el sabor dulce y familiar del chocolate casero. No era el chocolate belga importado que generalmente consumía.
Era el cacao en polvo común, mezclado con harina de trigo y azúcar, pero tenía un sabor a hogar que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Está deliciosa», dijo, y se dio cuenta de que no estaba mintiendo para agradar a los niños. Estaba siendo genuinamente honesto. «La tía Rosa dijo que podemos ayudar a hacer la próxima», dijo Pedro, con los ojos brillantes de expectación. Marcos miró a Rosa, que observaba la interacción con una sonrisa discreta. Había algo en ella que lo intrigaba. No era solo la capacidad de cocinar o limpiar, era la forma en que conseguía crear momentos de normalidad en una casa que había olvidado lo que era normal. «Rosa», dijo él, «¿podrías quedarte unos minutos más hoy? Me gustaría hablar contigo». «Claro, señor Marcos», respondió ella, «solo voy a terminar de recoger la cocina». Mientras Rosa organizaba los utensilios que había usado para hacer la tarta, Marcos observaba a sus hijos. Parecían diferentes, no completamente transformados, pero definitivamente más ligeros. Gabriel no tenía esa expresión preocupada que llevaba constantemente. Lucas tarareaba en voz baja una canción que Marcos no reconocía. Pedro estaba dibujando en un papel, concentrado, pero sin la tensión que generalmente acompañaba sus actividades. «Chicos», dijo Marcos, «¿qué tal si vamos al salón a ver una película juntos?» La sugerencia fue recibida con entusiasmo, pero un entusiasmo contenido, como si no quisieran romper el clima de tranquilidad que se había instalado en la casa. Mientras los niños se dirigían al salón, Marcos se acercó a Rosa. «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por la tarta?», preguntó ella con una sonrisa modesta. «Por lo que has hecho por ellos hoy», respondió Marcos. «No sé. Muy bien que ha sido, pero hace semanas que no veía a mis hijos así». Rosa dejó de secarse las manos en el paño y lo miró directamente. Era una mirada serena, pero penetrante. «Señor Marcos», dijo ella, «sus hijos son niños especiales. Solo necesitan saber que no están solos». Había algo en esas palabras que resonó profundamente dentro de Marcos, quizás porque él mismo se sentía solo desde hacía mucho tiempo, quizás porque se daba cuenta de que, en su búsqueda por dar seguridad material a sus hijos, había olvidado la seguridad emocional que más necesitaban. «¿Tienes hijos?», preguntó él. «Tuve», respondió Rosa, y algo en su tono indicó que había una historia dolorosa detrás de esa simple respuesta. Marcos no insistió. Había aprendido que ciertos dolores deben ser respetados en su tiempo y en su silencio. «Bueno», dijo él, «espero que puedas seguir viniendo. Los niños parecen cómodos contigo». «Sería un placer, señor Marcos», respondió ella. «Si me permite decirlo, son niños que solo necesitan presencia, de alguien que se quede, de alguien que no se vaya cuando las cosas se pongan difíciles». De nuevo las palabras de Rosa golpearon a Marcos de una forma inesperada. ¿Cuántas personas habían salido de la vida de sus hijos en el último año y medio? ¿Cuántas niñeras, empleadas, incluso parientes, que no podían lidiar con el dolor de los niños y simplemente desaparecían? «Buenas noches, Rosa», dijo él. «Buenas noches, señor Marcos. Hasta mañana». Marcos la acompañó hasta la puerta y luego se dirigió al salón, donde encontró a sus 3 hijos acurrucados en el gran sofá esperándolo. Gabriel había elegido una película de animación que todos pudieran ver juntos. Por primera vez en muchos meses, Marcos se sentó en medio de sus hijos, dejó que Pedro se apoyara en su brazo, que Lucas se acomodara a su lado, que Gabriel compartiera las palomitas que había preparado. Mientras veían la película, Marcos no podía dejar de pensar en la escena que había presenciado en el jardín. Sus hijos arrodillados, rezando con una mujer que apenas conocían, pero que de alguna manera había logrado proporcionarles algo que él, con todo su dinero y recursos, no había podido ofrecer. Paz. Simple y profunda paz. Cuando la película terminó y los niños se fueron a sus habitaciones, Marcos se quedó solo en el salón, reflexionando sobre el día que había sido diferente a todos, los demás. Algo había cambiado en esa casa, algo sutil, pero significativo.
Y por primera vez desde la muerte de Carolina, Marcos se permitió creer que quizás había un camino de regreso, un camino que no pasaba por logros profesionales o seguridad material, un camino que pasaba por la presencia, por la constancia, por alguien que eligiera quedarse incluso cuando las cosas se pusieran difíciles. Rosa Santos, una mujer sencilla que había llegado para limpiar la casa, pero que quizás estaba limpiando mucho más que solo las habitaciones. Quizás estaba limpiando las heridas que ningún dinero del mundo podía curar. La mañana siguiente llegó con un olor diferente en la casa. Marcos bajó a la cocina más temprano de lo habitual, movido por una curiosidad que no podía explicar. Encontró a Rosa ya allí, preparando el desayuno para los niños. No era el desayuno elaborado que la cocinera particular solía servir los fines de semana. Era algo más simple: pan tostado, huevos revueltos, zumo de naranja recién exprimido y fruta cortada en formas divertidas. «Buenos días, señor Marcos», saludó Rosa, sin interrumpir lo que estaba haciendo. Los niños se despertaron pidiendo ayudar con el desayuno. «Espero que no le moleste». Marcos miró a su alrededor y vio a Gabriel de pie en un taburete, revolviendo los huevos en la sartén con sumo cuidado. Lucas estaba junto al fregadero, lavando las frutas que Pedro separaba en un frutero de colores. Era una escena tan común, tan natural, que por un momento Marcos se olvidó de que estaba en su propia casa. «Papá, mira cómo sé revolver huevos», dijo Gabriel con orgullo genuino. «Y yo estoy lavando las manzanas igual que nos enseñó la tía Rosa», completó Lucas mostrando cada fruta como si fuera un trofeo. Pedro corrió hacia su padre, con un plátano en la mano. «Papá, ¿quieres un plátano? La tía Rosa dice que el plátano da fuerza para trabajar». Marcos se sentó en la isla de la cocina, observando a sus hijos ejecutar tareas simples con una concentración y alegría que no presenciaba desde hacía mucho tiempo. Había algo terapéutico en esos gestos básicos, en la forma en que se ayudaban mutuamente, en la manera en que Rosa los guiaba sin prisa, sin irritación. «¿Desde qué hora estáis despiertos?», preguntó Marcos. «La tía Rosa llegó muy temprano», explicó Gabriel. «Dijo que quería terminar de ordenar la casa antes de que nos despertáramos, pero bajamos y le pedimos ayudar». «Son muy dedicados», dijo Rosa con una sonrisa en el rostro. «Y tienen sed de aprender. Solo necesitan a alguien con paciencia para enseñar». Marcos tomó el café preparado por sus propios hijos y de nuevo tuvo esa extraña sensación de familiaridad. El sabor era simple, pero tenía un condimento especial que provenía del cuidado, de la atención, del amor involucrado en la preparación. Después del desayuno, los niños se dirigieron al salón para jugar, y Marcos aprovechó para conversar más con Rosa. «¿Puedo preguntar de dónde vienes?», cuestionó él. «De un pueblo de Castilla y León, señor. Un pueblo pequeño cerca de Ávila», respondió ella continuando con el lavado de los platos. «Vine a Madrid hace algunos años, en busca de trabajo». «¿Y tu familia? ¿Se quedó allí?». Rosa se detuvo un instante, sus manos inmóviles sobre el agua del fregadero. «Mi madre todavía vive allí. Es ella quien cuida la casa que era de mi marido». «¿Era?», preguntó Marcos, dándose cuenta de inmediato de que había tocado un tema delicado. «Falleció hace 3 años», dijo Rosa simplemente. «Cáncer, fue muy rápido». Marcos sintió una opresión en el pecho. Conocía ese dolor, ese vacío súbito que se instala cuando la persona que amamos simplemente ya no está. «Lo siento mucho», dijo, y sus palabras cargaban una sinceridad que provenía de su propia experiencia con la pérdida. «Gracias», respondió Rosa. «Fue difícil al principio, sobre todo porque dejé atrás a 2 hijos que ya eran casi mayores, pero ellos entendieron que necesitaba empezar de nuevo lejos de los recuerdos». «¿Tienes hijos?», preguntó Marcos, sorprendido. «Sí. Raquel, de 22 años, que está terminando la carrera de pedagogía, y Juan, de 20, que trabaja en un taller mecánico en el pueblo. Son buenos chicos». Marcos se quedó en silencio, procesando esta información. Rosa había dejado a sus propios hijos para trabajar cuidando de los hijos de otros. Había abandonado su tierra natal, sus recuerdos, su historia,
para reconstruir su vida en una metrópolis donde era solo una más entre millones. «Debe ser difícil estar lejos de ellos», dijo él. «Lo es», admitió Rosa, «pero a veces el dolor de la nostalgia es menor que el dolor de quedarse en el lugar donde todo te recuerda a la persona que se fue. Y además descubrí que cuidar es mi vocación. No importa de quién cuide, el amor que doy siempre vuelve de alguna forma». Las palabras de Rosa resonaron en la mente de Marcos durante todo el resto del día. Incluso en la oficina, durante las reuniones ejecutivas y las teleconferencias internacionales, se encontraba pensando en la simplicidad de esa mujer que había dejado todo atrás para empezar de nuevo y que ahora cuidaba de sus hijos como si fueran suyos. Al final de la tarde, cuando regresó a casa, fue recibido por una escena que se convertiría en rutina en los días siguientes. Los niños estaban en el jardín con Rosa, no solo jugando, sino aprendiendo. Gabriel estaba plantando plantones de lechuga en un pequeño bancal que ella había improvisado. Lucas observaba una lombriz con una lupa, fascinado por las explicaciones que Rosa daba sobre la importancia de esos pequeños animales para la tierra. Pedro dibujaba en un cuaderno, copiando las flores que veía a su alrededor. «Papá, mira lo que he plantado», gritó Gabriel en cuanto vio a Marcos acercarse. «En unas semanas podremos comer ensalada de nuestro propio huerto», explicó Lucas con entusiasmo. «Y yo he dibujado una rosa igual a la del jardín de la abuela», dijo Pedro mostrando un dibujo colorido y lleno de detalles para un niño de 4 años. Marcos se arrodilló en medio de sus hijos, observando cada descubrimiento, cada aprendizaje. Había tanto conocimiento siendo compartido allí, de forma tan natural, tan orgánica. «La tía Rosa sabe muchas cosas», dijo Gabriel. «Dice que su abuela le enseñó todo esto cuando era pequeña y que ahora nos lo está enseñando a nosotros, igual que hacía su abuela», completó Lucas. Marcos miró a Rosa, que observaba la interacción con esa sonrisa serena que se estaba volviendo familiar. «Aprenden rápido», dijo ella, «y tienen una curiosidad natural que necesita ser alimentada». Esa noche, durante la cena, Marcos se dio cuenta de cómo la dinámica de la casa había cambiado sutilmente. Los niños conversaban más, compartían los descubrimientos del día, hacían preguntas sobre el mundo que los rodeaba. Rosa había establecido pequeñas rutinas que aportaban estructura sin rigidez, cuidado sin agobio. «Tía Rosa, ¿mañana nos puedes enseñar a hacer pan?», preguntó Pedro. «Si vuestro padre lo permite», respondió ella, mirando a Marcos. «Claro», dijo él, «pero no es necesario que me llames señor Marcos todo el tiempo. Puedes llamarme solo Marcos». Rosa sonrió. «Gracias, Marcos». Había algo liberador en esa simplicidad, en esa ruptura de formalidades innecesarias. Marcos estaba empezando a entender que Rosa no era solo una empleada, era alguien que se había convertido en parte de sus vidas de una forma orgánica, natural. Después de que los niños se durmieran, Marcos y Rosa se sentaron en el porche de la casa, observando el jardín iluminado por las luces exteriores. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Marcos. «Claro». «¿Por qué haces todo esto? Ir más allá de para lo que fuiste contratada». Rosa se quedó en silencio por unos momentos, como si buscara las palabras adecuadas. «Cuando mi marido murió», dijo ella finalmente, «me sentí completamente perdida. Ya no sabía quién era sin él. Mis hijos ya eran mayores, independientes. Me sentí inútil, sin un propósito». Hizo una pausa, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. «Vine a Madrid pensando que sería solo un nuevo comienzo profesional, pero cuando empecé a trabajar en casas donde había niños, descubrí que ellos me devolvían algo que pensaba que había perdido para siempre. El sentido de utilidad, de importancia. Descubrí que mi dolor podía transformarse en cuidado para otras personas que también estaban sufriendo». Marcos escuchó cada palabra, con atención, reconociendo en ellas ecos de sus propios sentimientos. «Tus hijos», continuó Rosa, «están pasando por lo mismo que pasé yo. Perdieron a alguien muy importante y están tratando de entender cómo seguir viviendo sin esa persona. La diferencia es que son demasiado pequeños para procesarlo solos.
Y tú sabes cómo ayudarlos porque pasaste por lo mismo, concluyó Marcos. Exactamente. No es pena ni compasión, es reconocimiento. Es un dolor que conversa con otro dolor y encuentra formas de sanar. Marcos sintió un nudo en la garganta. Hacía meses que intentaba encontrar respuestas en libros de psicología infantil, en consultas con especialistas, en terapeutas que cobraban fortunas por hora. Pero una mujer sencilla de un pueblo de Castilla y León había logrado en pocos días establecer una conexión genuina con sus hijos. ¿Y cómo lo haces?, preguntó él. ¿Cómo consigues llegar a ellos de una forma que yo no consigo? Presencia, respondió Rosa sin dudar. Presencia verdadera. No es estar en el mismo entorno, es estar emocionalmente disponible. Es mirarlos a los ojos cuando hablan. Es escuchar no solo las palabras, sino lo que están tratando de comunicar detrás de las palabras. Yo trabajo mucho, dijo Marcos, como si fuera una excusa. Lo sé, y ellos también lo saben. Pero el trabajo no es amor, Marcos. El éxito no es amor. La seguridad material no es amor. Amor es tiempo. Amor es atención. Amor es elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Las palabras de Rosa calaron hondo en el corazón de Marcos. Sabía que tenía razón. Se había convencido de que trabajando más, conquistando más, ganando más, estaba demostrando amor por sus hijos, pero en realidad solo estaba huyendo del dolor de tener que lidiar con su propia pérdida y con el desafío de estar emocionalmente presente para los niños. No sé si sé hacer eso, admitió él. Estar presente de esa forma. Nadie nace sabiendo, dijo Rosa amablemente. Pero se puede aprender. Tus hijos son excelentes profesores. Solo necesitan que tú quieras aprender. En los días siguientes, Marcos comenzó a implementar pequeños cambios en su rutina. Llegaba a casa más temprano, al menos 3 veces por semana. Cenaba con los niños en lugar de encerrarse en el despacho con trabajo. Participaba en las actividades que Rosa proponía, aunque al principio se sintiera torpe. Un jueves llegó a casa y encontró a los niños en la cocina, cubiertos, de harina de pies a cabeza, intentando hacer pan con Rosa. La cocina parecía haber sido golpeada por un huracán, pero las risas que resonaban en el ambiente valían todo el desorden. «Papá, tienes que amasar la masa», gritó Pedro, extendiendo sus manitas llenas de masa pegajosa. Marcos miró el traje italiano que llevaba, luego la harina esparcida por todas partes, y tomó una decisión. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y se unió al desorden. Durante 2 horas, amasó masa, se rió de las travesuras de sus hijos, escuchó sus historias del día, participó efectivamente en sus vidas. Cuando los panes estuvieron listos y la cocina limpia, Marcos se dio cuenta de que había vivido una de las tardes más felices desde la muerte de Carolina. «¿Cómo te sientes?», preguntó Rosa mientras organizaban los utensilios. «Diferente», respondió Marcos, «más ligero de alguna manera». «Así es como se sienten ellos todos los días cuando participas en sus vidas», dijo ella. «Eso es lo que quieren de ti. No regalos caros ni viajes internacionales. Quieren tu presencia». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Marcos se dio cuenta de que Rosa se había convertido en mucho más que una empleada. Se había convertido en un puente entre él y sus propios hijos, un ejemplo vivo de cómo es posible transformar el dolor en cuidado, la pérdida en amor. Pero también se dio cuenta de algo que lo dejó inquieto. Había comenzado a depender de esa presencia. Sus hijos se habían apegado a Rosa de una forma que, aunque hermosa, también era preocupante. ¿Y si ella decidía irse? ¿Y si encontraba algo mejor? ¿Y si su madre se enfermaba y necesitaba volver a su pueblo? Esas preguntas lo mantuvieron despierto esa noche, pero al día siguiente, cuando bajó para el desayuno y encontró de nuevo esa escena de armonía doméstica, decidió que valía la pena correr el riesgo. Valía la pena confiar. Valía la pena permitirse creer que algunas personas llegan a nuestra vida en el momento adecuado, de la forma adecuada, para enseñarnos exactamente lo que necesitamos aprender.
Rosa Santos había llegado para limpiar la casa, pero estaba limpiando mucho más que muebles y suelos. Estaba limpiando heridas, curando cicatrices, reconstruyendo puentes que parecían definitivamente rotos. Y por primera vez desde que Carolina murió, Marcos comenzó a creer que era posible volver a ser una familia diferente a la que tenían antes, pero aún así una familia, unida no solo por la sangre o las circunstancias, sino por el amor cotidiano, por la presencia constante, por la elección diaria de quedarse y cuidarse unos a otros. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño agradable del que Marcos no quería despertar. La casa se había transformado en un verdadero hogar. Los pasillos antes silenciosos ahora resonaban con risas genuinas. La cocina, que durante meses había sido solo un espacio funcional, se convirtió en el corazón de la casa, donde ocurrían pequeños milagros cotidianos. Gabriel se había convertido en un pequeño jardinero, cuidando los plantones que había sembrado con Rosa, con la dedicación de un científico. Lucas descubrió su pasión por la cocina y pasaba horas planeando recetas que podía hacer el fin de semana. Pedro, el pequeño, desarrolló el hábito de despertarse temprano para ayudar a Rosa con el desayuno, tarareando canciones que ella le había enseñado. Marcos, por su parte, estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje de la presencia. Comenzó a llegar a casa más temprano, no por obligación, sino por un deseo genuino de participar en la vida de sus hijos. Descubrió que escuchar las aventuras del día de un niño de 6 años podía ser tan absorbente como una reunión de directores. Aprendió que ayudar con los deberes no era solo supervisión, sino una oportunidad de entender cómo sus hijos pensaban, soñaban, procesaban el mundo a su alrededor. Pero toda transformación encuentra resistencia, y la resistencia llegó en la forma de Elena Andrade Montero, la madre de Marcos. Elena era una mujer de 65 años, elegante, acostumbrada a los círculos sociales más refinados de Madrid. Viuda desde hacía 10 años, había dedicado su vida a mantener el prestigio de la familia Andrade Montero y a garantizar que las tradiciones se preservaran. Para Elena, cada elección era un reflejo del estatus familiar, cada decisión una declaración pública sobre quiénes eran en la sociedad. Había sido una suegra exigente con Carolina, siempre encontrando formas sutiles de criticar las elecciones de su nuera. Cuando Carolina murió, Elena asumió naturalmente el papel de supervisora de la crianza de sus nietos, visitando la casa regularmente y opinando sobre todo, desde el colegio al que asistían hasta la ropa que vestían. Un jueves por la mañana, Elena llegó a la casa sin previo aviso, como era su costumbre. Marcos estaba en la oficina, pero los niños estaban en casa porque el colegio había cancelado las clases debido a un problema en las tuberías. Rosa estaba con los niños en el salón, ayudando a Gabriel con un proyecto de ciencias mientras Lucas y Pedro dibujaban en el suelo. «Buenos días», dijo Elena, entrando en el salón con la autoridad de quien se sentía dueña del lugar. «Abuela Elena», gritaron los niños a coro, corriendo a abrazarla. Rosa se levantó de inmediato, alisándose el uniforme e intentando organizar rápidamente los materiales esparcidos por el suelo. «Buenos días, señora», saludó Rosa respetuosamente. Elena observó la escena con ojos críticos, los materiales de manualidades esparcidos por el salón, los niños con la ropa ligeramente sucia de pintura, el ambiente relajado que contrastaba con la formalidad que ella consideraba apropiada. «¿Y ustedes?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. «Rosa Santos, señora. Trabajo aquí cuidando de la casa y de los niños». «Entiendo», dijo Elena, con un tono que transmitía más información de lo que las palabras expresaban. Durante la visita, Elena observó cada interacción entre Rosa y los niños. Notó la familiaridad con la que se dirigían a ella, llamándola tía Rosa. Percibió la naturalidad con la que Rosa participaba en los juegos, la forma en que los niños buscaban su aprobación para los pequeños logros, el modo en que se acurrucaban cerca de ella durante el cuento que les leía. Cuando Marcos llegó del trabajo, encontró a su madre en el salón tomando té
mientras observaba a los niños jugar en el jardín con Rosa. «Mamá, qué buena sorpresa», dijo él, besando la mejilla de Elena. «¿Cómo estás?» «Preocupada», respondió ella directamente. «¿Preocupada por qué?» Elena señaló discretamente hacia el jardín, donde Rosa enseñaba a Pedro a plantar semillas de girasol. «Por esto, Marcos, por esta situación que se ha instalado aquí». «¿Qué situación? ¿No te das cuenta? Esa mujer está asumiendo un papel que no le corresponde. Los niños se están apegando demasiado, creando una dependencia emocional inadecuada». Marcos sintió una irritación inmediata, pero intentó mantener la calma. «Mamá, Rosa es una profesional excelente. Los niños están bien, felices». «Marcos, yo te crié. Sé reconocer cuando algo no es adecuado para nuestro estándar familiar», interrumpió Elena. «Esa mujer no tiene la formación adecuada para cuidar niños, no tiene las referencias apropiadas. No conocemos su historia, su familia, sus antecedentes». «Yo los conozco», dijo Marcos firmemente. «Conozco todo lo que necesito conocer». «¿Lo conoces?» Elena arqueó una ceja escéptica. «¿Conoces sus antecedentes penales? ¿Sabes si tiene vicios? ¿Si tiene problemas financieros que puedan comprometer la seguridad de los niños? ¿Sabes si no está usando la proximidad contigo para obtener ventajas?» «Mamá, estás exagerando». «Estoy siendo realista», replicó Elena. «Marcos, estás emocionalmente vulnerable. Es natural que te apegues a la primera persona que demuestre cuidado por los niños, pero necesitas pensar con la razón, no con el corazón». Elena se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín. «Míralos», dijo ella. «Mira cómo tus hijos miran a esa mujer. Están reemplazando la memoria de su madre por esta empleada». «No están reemplazando a nadie», dijo Marcos, sintiendo que la ira crecía dentro de él. «¿No? Pedro me ha llamado abuela Elena hoy. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que no lo hacía? Siempre me llamaba solo abuela, pero ahora necesita diferenciarme de la tía Rosa. ¿No es así? Está ocupando un espacio que no es suyo». Marcos se quedó en silencio, observando a sus hijos en el jardín. Elena había tocado un punto sensible. Él mismo había notado cómo los niños se referían a Rosa con una intimidad que a veces le incomodaba. No por celos, sino por una inseguridad que no lograba nombrar. «Además», continuó Elena, «¿qué ejemplo les estás dando? Que cualquiera puede entrar en nuestra familia sin criterios, sin estándares. Gabriel está creciendo, Marcos. Pronto cuestionará por qué una empleada del hogar tiene autoridad sobre él. ¿Cómo vas a explicar esa confusión de jerarquías?» «No es una confusión», dijo Marcos, pero su voz era menos firme. «Marcos, entiendo que estás sufriendo. Entiendo que necesitas ayuda con los niños, pero hay formas apropiadas de hacerlo. Podemos contratar a una institutriz cualificada, con formación en pedagogía o psicología. Alguien que entienda los protocolos adecuados para una familia de nuestra posición». Elena se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. «Hijo, estás confundiendo gratitud con necesidad. Estás confundiendo conveniencia con adecuación. Esa mujer puede ser muy buena en lo que hace, pero no es apropiada para la educación de mis nietos». Marcos se sentó pesadamente en el sillón, sintiendo el peso de las palabras de su madre. Una parte de él reconocía que había algo de verdad en lo que decía. Rosa se había convertido en mucho más que una empleada, y quizás eso no era del todo saludable. «¿Qué sugieres?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. «Que seas un padre responsable y tomes una decisión madura», respondió Elena. «Despide a esa mujer de forma respetuosa y busquemos a alguien adecuado para cuidar de los niños. Alguien con formación, referencias, un historial compatible con nuestra familia». Esa noche, después de que los niños se durmieran y Rosa se fuera, Marcos se quedó solo con sus dudas. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezclándose con la culpa y la incertidumbre que arrastraba desde la muerte de Carolina. ¿Estaba siendo irresponsable? ¿Su carencia emocional estaba comprometiendo su juicio? ¿Estaba exponiendo a sus hijos a riesgos innecesarios
¿Por confiar en alguien que conocía desde hacía tan poco tiempo? A la mañana siguiente, Marcos se despertó con una decisión que le provocaba náuseas, pero que su razón insistía en que era la correcta. Esperó a que los niños se fueran al colegio y llamó a Rosa para hablar. «Rosa, necesito hablar contigo», dijo, notando cómo ella percibió de inmediato la gravedad en su tono. «Claro, Marcos. ¿Ha pasado algo?». Respiró hondo, reuniendo el valor para las palabras que no quería pronunciar. «Necesito replantear nuestra situación aquí», comenzó. «Los niños se han apegado mucho a ti, más de lo que sería adecuado». Rosa se quedó inmóvil, pero Marcos vio cómo algo se apagaba en sus ojos. «Entiendo», dijo ella simplemente. «No es nada que hayas hecho mal», se apresuró a explicar Marcos. «Eres maravillosa con ellos. Es solo que quizás he permitido que las cosas fueran demasiado lejos». «¿Demasiado lejos?», repitió Rosa, y había una profunda tristeza en su voz. «Los niños necesitan entender jerarquías, límites. Necesitan aprender que no todas las personas se quedan para siempre. No puedo crear expectativas irreales». Rosa asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como golpes físicos. «¿Cuándo le gustaría que me fuera?», preguntó ella, volviendo al trato formal. «A finales de semana», dijo Marcos, odiando cada palabra que salía de su boca. «¿Y los niños? ¿Cómo se lo vas a explicar?». Marcos no había pensado en eso. De hecho, había intentado no pensar en cómo Gabriel, Lucas y Pedro reaccionarían a la partida de Rosa. «Encontraré la manera», dijo sin convicción. Rosa se puso de pie, se alisó el uniforme con manos que temblaban ligeramente. «Marcos», dijo ella, mirándolo directamente, «¿a los ojos puedo darte un consejo?». Él asintió. «No dejes que el miedo a que te hagan daño te impida amar, ni a ti ni a tus hijos». Y con esas palabras se retiró para terminar su último día de trabajo. Durante el resto de la semana, Marcos observó un cambio gradual en el comportamiento de los niños. Parecían sentir que algo era diferente, aunque Rosa mantenía su rutina normal. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de perderse. Gabriel, el más observador, fue el primero en preguntar. «Papá, la tía, Rosa está triste por algo», preguntó durante la cena del jueves. «¿Por qué lo crees?», preguntó Marcos, tratando de mantener un tono casual. «Ha sonreído menos hoy y ha cantado menos canciones». Lucas asintió. «Y nos ha abrazado más veces de lo normal, como si se estuviera despidiendo». Pedro, con la intuición típica de los niños pequeños, fue directo al grano. «La tía Rosa se va, papá». Marcos sintió que el mundo se derrumbaba al ver los ojos de sus 3 hijos fijos en él, esperando una respuesta que no sabía cómo dar. A veces las personas necesitan seguir otros caminos, dijo torpemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel apartó su plato, perdiendo por completo el apetito. Lucas comenzó a jugar nerviosamente con la servilleta. Pedro simplemente se echó a llorar. «No quiero que se vaya», dijo Pedro entre sollozos. «Es parte de nuestra familia». «No, no lo es», dijo Marcos, más duro de lo que pretendía. «Rosa es una empleada, y los empleados no se quedan para siempre». Gabriel miró a su padre con una expresión de dolor que Marcos nunca olvidaría. «¿Igual que mamá no se quedó para siempre?», preguntó el niño de 8 años. La pregunta golpeó a Marcos como un disparo. Se dio cuenta demasiado tarde de que al sacar a Rosa de la vida de sus hijos, estaba repitiendo el patrón de pérdida que tanto temían. Estaba confirmando que las personas que amaban simplemente desaparecían, sin una explicación adecuada, dejando solo vacío y confusión. El viernes, último día de Rosa en la casa, se despertó más temprano de lo habitual y preparó un desayuno especial para los niños. Tortitas en forma de corazón, zumo de naranja con pequeños paraguas de papel, fruta cortada en formas divertidas. Cuando los niños bajaron y vieron la mesa, supieron de inmediato que era una despedida.
Gabriel se acercó a Rosa y con la seriedad de un adulto preguntó, ¿vas a volver? Rosa se arrodilló a su altura, mirándolo directamente a los ojos. Os llevaré en mi corazón a donde quiera que vaya, dijo, y siempre podréis encontrarme en las cosas que aprendimos juntos, en el huerto que plantamos, en las recetas que cocinamos, en los cuentos que os conté. Lucas y Pedro se unieron al abrazo, y los cuatro se quedaron allí, abrazados en la cocina tratando de capturar un momento que sabían que estaba llegando a su fin. Marcos observaba desde lejos, sintiéndose a la vez un monstruo y un padre responsable. ¿Estaba haciendo lo correcto por los motivos equivocados o lo incorrecto por los motivos correctos? Ya no lo sabía. Cuando llegó la hora de que Rosa se fuera, dejó pequeñas notas en las almohadas de los niños. Notas con mensajes de amor, ánimo y la promesa de que el amor verdadero nunca desaparece por completo. Y salió por la puerta principal, llevando solo una pequeña maleta y la certeza de que dejaba atrás a 3 niños a los que había aprendido a amar como hijos, y a un hombre que estaba cometiendo el error de su vida por miedo a cometer un error aún mayor. El lunes llegó como un día gris, pesado de arrepentimiento. La casa amaneció diferente, como si hasta las paredes sintieran la ausencia de Rosa. El desayuno fue silencioso, servido por la nueva empleada que Elena había conseguido en tiempo récord, una mujer eficiente, con un currículum impecable y referencias que satisfacían todos los criterios de la alta sociedad madrileña. Pero ella no sabía que a Gabriel le gustaban los huevos revueltos con una pizca de orégano. No sabía que Lucas necesitaba exactamente 4 cubitos de hielo en su zumo de naranja. No sabía que Pedro comía mejor cuando la comida se servía en platos de colores. Y, sobre todo, no sabía cómo llenar el vacío emocional que se había instalado en esa casa. Gabriel se negó a desayunar. Se sentó a la mesa, miró el plato de comida perfectamente organizada y simplemente dijo que no tenía hambre. Lucas comió en silencio, mecánicamente, como si la comida no tuviera sabor. Pedro preguntó 3 veces dónde estaba la tía Rosa, y con cada "ya no trabaja aquí" que oía, sus ojos se llenaban más de lágrimas. Marcos observaba todo esto con una opresión en el pecho que crecía a cada minuto. Intentó animar a los niños hablando del fin de semana, de excursiones que podrían hacer, de regalos que podrían comprar. Pero las respuestas eran monosilábicas, las miradas distantes. Cuando los niños se fueron al colegio, Marcos se quedó solo con sus pensamientos. La casa estaba impecable. La nueva empleada era extremadamente competente. Pero había una frialdad en el aire, una ausencia de vida que no podía ignorar. En la oficina intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía constantemente a casa. ¿Cómo estaban los niños en el colegio? ¿Cómo habían dormido la noche anterior? Gabriel había encontrado la nota de Rosa. Pedro había dejado de buscarla por los pasillos. Elena apareció en la empresa por la tarde, con esa sonrisa satisfecha de quien ha resuelto un problema importante. ¿Cómo están los niños con la nueva empleada?, preguntó, sentándose en el sillón frente al escritorio de Marcos. «Bien», mintió él. «Te dije que sería mejor así. Margarita tiene 15 años de experiencia con familias de primer nivel. Habla 3 idiomas, tiene un curso de primeros auxilios, sabe conducir. Es exactamente lo que necesitáis». Marcos asintió, pero sus palabras salieron sin convicción. «Sí, parece competente». «Marcos, tomaste la decisión correcta», dijo Elena, notando la vacilación de su hijo. «Dentro de unas semanas, los niños ni siquiera se acordarán de esa situación anterior». Pero Elena estaba equivocada. Los niños no olvidaron. En las semanas siguientes, parecieron marchitarse como plantas sin agua. Gabriel volvió a tener esa expresión demasiado seria para su edad. Lucas regresó al silencio que había caracterizado los primeros meses tras la muerte de su madre. Pedro desarrolló el hábito de esconderse debajo de la mesa de la cocina, como si buscara a alguien que no podía encontrar. El huerto que Rosa había ayudado a Gabriel a plantar comenzó a marchitarse por falta de cuidados.
El cuaderno de recetas que Lucas había estado desarrollando fue abandonado en un cajón. Pedro dejó de dibujar y volvió a hacerse pipí en la cama, un comportamiento que había superado meses antes. Marcos intentaba compensar la ausencia siendo más presente, pero se daba cuenta de que su presencia por sí sola no era suficiente. Había un tipo específico de cuidado que Rosa ofrecía, una forma particular de amar que él no podía replicar, por mucho que se esforzara. Una mañana, 3 semanas después de la partida de Rosa, Marcos bajó para el desayuno y encontró a Pedro sentado solo en la cocina, sosteniendo uno de los dibujos que había hecho para Rosa. «Papá», dijo el niño de 4 años con una seriedad que le partió el corazón a Marcos, «¿por qué las personas que queremos siempre se van?» La pregunta resonó en la cocina como un grito de dolor. Marcos se arrodilló a la altura de su hijo, mirándolo directamente a sus ojos llorosos. «No todas las personas se van, hijo. Mamá se fue», dijo. «Pedro, la tía Rosa se fue. ¿Quién más se irá?» En ese momento, Marcos comprendió por completo el error que había cometido. Al sacar a Rosa de la vida de sus hijos por miedo a que se apegaran demasiado, había confirmado su mayor temor, que el amor era temporal, que las personas importantes siempre se iban sin una explicación adecuada. Gabriel apareció en la cocina en ese momento, todavía en pijama, con los ojos hinchados de quien había llorado durante la noche. «Papá», dijo, «soñé con la tía Rosa ayer. Estaba en el jardín cuidando el huerto, cantando esa canción, que siempre cantaba». Lucas bajó poco después, también abatido, llevando el cuaderno de recetas que había abandonado. «Papá, ¿crees que la tía Rosa está bien?», preguntó Lucas. «¿Crees que ha encontrado otra familia que cuidar?» La idea de Rosa cuidando de otros niños, ofreciendo a otros el amor que sus hijos tanto necesitaban, fue como una puñalada en el pecho de Marcos. «Papá», dijo Gabriel, con esa madurez precoz que había desarrollado desde la muerte de su madre, «¿echaste a la tía Rosa porque no era lo suficientemente importante para nuestra familia?» «No», dijo Marcos rápidamente, «no fue por eso». «Entonces, ¿por qué fue?», insistió Gabriel. «¿Hizo algo mal? ¿Nos hizo daño de alguna manera?» Marcos miró a sus 3 hijos, todos allí en la cocina, esperando una explicación que no sabía cómo dar. ¿Cómo explicar que había echado a la persona que más amor les había ofrecido en los últimos años por presiones sociales? ¿Cómo explicar que había elegido lo adecuado en lugar de lo necesario? «No hizo nada malo», admitió finalmente. «Absolutamente nada». «Entonces, ¿por qué no puede volver?», preguntó Pedro con la lógica simple de un niño. Marcos se quedó en silencio por un largo momento. Luego, miró a sus 3 hijos y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «¿Queréis que vuelva?», preguntó. Los 3 respondieron simultáneamente, con más energía de la que habían demostrado en semanas. «Sí». «Entonces vamos a buscarla», dijo Marcos. La siguiente hora fue un torbellino. Marcos canceló todos los compromisos del día, le pidió a su secretaria que reprogramara las reuniones de la semana. Mientras los niños se preparaban, llamó a la agencia que había contratado a Rosa, tratando de obtener información sobre dónde estaba. «Señor, la empleada aún no ha conseguido una nueva colocación», informó la operadora. «Ha vuelto a su ciudad natal, en el interior de Castilla y León». «¿Dónde exactamente?», preguntó Marcos, ya anotando la información. «Toledo», dejó la dirección de su madre como referencia. Marcos llamó a los niños, que bajaron corriendo, con las mochilas a la espalda y los ojos brillantes de expectación. «Vamos a hacer un viaje», dijo. «Un viaje para buscar a alguien muy importante». El viaje hasta Toledo duró varias horas, con paradas para comer, repostar y que los niños descansaran. Durante el trayecto, Marcos tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Pensó en las palabras de su madre, en las presiones sociales, en los conceptos de adecuación que había permitido que determinaran sus elecciones. Pero sobre todo pensó en Rosa, en cómo había llegado a sus vidas en el momento justo, ofreciendo exactamente lo que necesitaban: presencia constante, amor incondicional,
la certeza de que alguien se quedaría incluso cuando las cosas se pusieran difíciles. Los niños durmieron durante gran parte del viaje, agotados por la emoción del día, pero cada vez que se despertaban, preguntaban si ya estaban llegando, si pronto verían a la tía Rosa de nuevo. Llegaron a Toledo al final de la tarde del sábado. La ciudad histórica, con sus iglesias monumentales y calles de piedra, contrastaba dramáticamente con la metrópolis que habían dejado atrás. Marcos siguió la dirección que había anotado y encontró una casa sencilla, pero bien cuidada, en una calle tranquila del casco histórico. Una señora de pelo blanco y sonrisa acogedora abrió la puerta. «Buenas tardes», dijo Marcos. «Estamos buscando a Rosa Santos». La señora, que claramente era la madre de Rosa, miró a Marcos y luego a los 3 niños que se escondían detrás de él. «Ustedes son la familia de Madrid», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «Rosa habló mucho de ustedes». «¿Dónde está?», preguntó Gabriel dando un paso al frente. «En la iglesia», respondió la señora, señalando la cima de una colina donde se veía el campanario de una iglesia histórica. «Siempre va a la misa de las 6 cuando está triste». Marcos dio las gracias y se dirigieron a la iglesia. La caminata por las calles de piedra fue silenciosa, cada uno perdido en sus propios pensamientos y expectativas. La iglesia de San Francisco de Asís estaba llena para la misa vespertina. Marcos y los niños entraron discretamente y buscaron a Rosa entre los fieles. Gabriel fue el primero en verla, sentada en uno de los bancos del medio, con la cabeza inclinada en oración. Sin poder contenerse, Gabriel gritó: «¡Tía Rosa!». El nombre resonó por la iglesia, haciendo que varias personas se giraran. Rosa levantó la cabeza, confundida, buscando el origen de la voz. Cuando vio a Gabriel corriendo por el pasillo central de la iglesia, seguido por Lucas y Pedro, Rosa se levantó al instante, con los ojos llenándose de lágrimas. «¡Mis niños!», exclamó abriendo los brazos para recibirlos. El reencuentro fue intenso, emocional, cargado de alivio y alegría. Los niños se aferraron a Rosa como si temieran que pudiera desaparecer de nuevo. Ella los abrazó con fuerza, besando el pelo de cada uno, murmurando palabras de amor y nostalgia. Marcos se acercó lentamente, observando la escena con el corazón encogido de emoción y arrepentimiento. «Rosa», dijo cuando finalmente llegó a su lado. Ella levantó los ojos, todavía abrazada a los niños, y lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Marcos», dijo ella simplemente. «Cometí un error», dijo él directamente, sin rodeos. «Un error terrible. Papá nos ha traído para buscarte», explicó Pedro con la honestidad típica de los niños. «Hemos conducido muchas horas», añadió Lucas. «Y te he traído esto», dijo Gabriel, entregándole a Rosa un dibujo arrugado que había hecho durante el viaje. Era un dibujo de la familia: Marcos, Gabriel, Lucas, Pedro y justo en el centro, Rosa. Rosa miró el dibujo y las lágrimas cayeron libremente por su rostro. «Rosa», dijo Marcos, «no sé exactamente qué eres para nosotros, si eres una empleada, si eres familia, si eres un ángel de la guarda, pero sé que no estamos completos sin ti». Respiró hondo, reuniendo el valor para las palabras que debían ser dichas. «Sé que cometí un error al dejar que los miedos y las presiones sociales determinaran mi decisión. Sé que te hice daño a ti y, sobre todo, a mis hijos. Pero si nos das una segunda oportunidad, te prometo que nunca más dejaré que nadie determine quién forma o no parte de nuestra familia». Rosa lo miró a él, luego a los niños, y de nuevo a él. «Fuisteis mi respuesta a una oración», dijo ella. «Cuando mi mundo se derrumbó, Dios os envió para mostrarme que todavía había amor para dar y recibir». «¿Entonces vuelves?», preguntó Pedro con los ojos brillantes de expectación. «Vuelvo», dijo Rosa, «pero no como empleada, como familia». El viaje de vuelta fue completamente diferente al de ida. Los niños hablaron durante horas, contándole a Rosa todo lo que había sucedido en las semanas que estuvo ausente. Hablaron del huerto que se había marchitado, del cuaderno de recetas abandonado,
de cómo la casa se había vuelto silenciosa y fría. Rosa escuchó todo con atención, haciendo preguntas, demostrando un interés genuino por cada detalle, y prometió que juntos reconstruirían todo lo que se había perdido. Cuando llegaron a Madrid, el domingo por la noche, Elena los esperaba en la casa. Marcos la había llamado durante el viaje, explicando lo que había sucedido. «Mamá», dijo Marcos, incluso antes de salir del coche, «quiero presentarte oficialmente a un miembro de nuestra familia, Rosa Santos». Elena miró a Rosa, luego a sus nietos que corrían animados a su alrededor, y después a su hijo, que parecía más feliz de lo que lo había visto en años. «Rosa», dijo Elena, acercándose lentamente, me gustaría pedirte disculpas». Rosa la miró con sorpresa. «Estaba equivocada», continuó Elena. «Estaba tan preocupada por lo que era apropiado que olvidé lo que era necesario. Estaba tan centrada en proteger a la familia que casi destruyó lo que quedaba de ella». Elena respiró hondo, reuniendo valor para unas palabras que le costaba pronunciar. «Tú trajiste vida de nuevo a esta casa. Trajiste alegría de nuevo a mis nietos, y yo casi acabo con todo por puro prejuicio». Rosa se acercó a Elena, y para sorpresa de todos, la abrazó. «Todos cometemos errores cuando intentamos proteger a quienes amamos», dijo Rosa amablemente. «Lo importante es reconocerlo y corregirlo». En los meses que siguieron, la casa se transformó de nuevo, pero esta vez la transformación fue más profunda, más consciente. Marcos aprendió a equilibrar el trabajo y la familia de forma verdadera, no solo cosmética. Elena comenzó a visitar más regularmente, pero para participar y apoyar, no para supervisar y controlar. El huerto fue replantado, más grande y más diverso. El cuaderno de recetas fue retomado, con recetas que ahora incluían platos típicos castellanos que Rosa enseñaba. Pedro volvió a dibujar, creando un álbum familiar que incluía todos los momentos especiales que vivían juntos. Rosa trajo a sus hijos, Raquel y Juan, para conocer a su nueva familia de Madrid. Fue un encuentro emocionante, lleno de historias compartidas y planes para el futuro. En la víspera de Navidad de ese año, después de un día entero de preparativos para la cena, preparativos que involucraron a toda la familia, incluida Elena, Marcos los reunió a todos en el salón. «Tengo una pregunta importante que hacer», dijo mirando directamente a Rosa. Los niños se quedaron en silencio, percibiendo la solemnidad del momento. «Rosa», dijo Marcos, «¿quieres quedarte con nosotros para siempre, oficialmente, como familia?» Rosa miró alrededor del salón, viendo los rostros expectantes de los niños, la sonrisa alentadora de Elena, los ojos llenos de esperanza de Marcos. «Sí», dijo ella simplemente, «quiero quedarme para siempre». Lo que siguió fue un abrazo colectivo, lágrimas de alegría, planes para el futuro haciéndose simultáneamente por todos. Esa noche, mientras los niños dormían y Elena había vuelto a casa, Marcos y Rosa se sentaron en el porche, observando las estrellas en el cielo de verano. «Gracias», dijo Marcos. «¿Por qué?», preguntó Rosa. «Por no haberte rendido con nosotros, por haber vuelto incluso después de todo». «Marcos», dijo Rosa, «la familia no va de sangre, ni de contratos, ni de posición social. Va de elegir quedarse, va de elegir amar cada día, incluso cuando es difícil». Hizo una pausa, mirando la casa iluminada donde 3 niños dormían tranquilos. «Y vosotros fuisteis la familia que yo elegí, no porque fuera conveniente o fácil, sino porque el amor verdadero reconoce al amor verdadero». Años después, cuando Gabriel se graduó en el instituto, Lucas descubrió su vocación por la gastronomía, y Pedro se convirtió en un artista talentoso. Todos ellos atribuyeron gran parte de quienes llegaron a ser a la presencia constante de Rosa en sus vidas. Aprendieron que la familia es una elección diaria, que el amor es presencia, que algunas personas llegan a nuestra vida no para ocupar espacios vacíos, sino para enseñarnos que nunca estuvimos realmente vacíos, solo esperando el momento adecuado para florecer. Y así, queridos oyentes, termina la historia de Marcos, Gabriel,
Lucas, Pedro y Rosa, una familia que nació no de la sangre, sino de la decisión de amar y permanecer. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te has reconocido en el dolor de la pérdida o en la esperanza del nuevo comienzo, deja tu like aquí abajo y suscríbete a nuestro canal. Queremos saber en los comentarios, ¿qué momento de esta historia te ha conmovido más? ¿Alguna vez has vivido la experiencia de encontrar una familia donde menos lo esperabas? Compártelo con nosotros, porque cada historia de amor y superación merece ser celebrada. Todos los días, aquí en el canal, traemos narrativas que revelan el lado más profundo y verdadero de la experiencia humana. Historias que nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz esperando para guiarnos de vuelta al amor. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que va directa al corazón.